Los protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Vamos con el desarrollo ya de las entrevistas. Lenin, buenos días. Buen día, amigos televidentes, un buen día para todos. Estamos a 10 días de que culmine el plazo para que se cierre la instrucción fiscal del caso Odebrecht, en la que se ha vinculado por presunta asociación ilícita al vicepresidente de la República, Jorge Glass. A días seguidos, las declaraciones anticipadas, las delaciones, las cooperaciones eficaces, así como la información que llega desde países como Brasil y Estados Unidos, este proceso se alimenta. Sin embargo, existe una suerte de desconfianza, o quizás habría de llamarlo temor, por parte de un sector de la ciudadanía que considera que hay cosas que no se están haciendo como se debe. Esta mañana nos acompaña el doctor Ramiro García Falconi, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha. Doctor, muy buenos días. A usted le consultamos de inicio si es que ha observado omisiones o irregularidades dentro de este caso. Buenos días, Lenin. Un saludo para todos los televidentes. Sí, en efecto. Primero, se procesa por asociación para delinquir con el Código Penal anterior. Es decir, de acuerdo a Fiscalía, esta asociación para cometer delitos habría empezado y terminado antes de agosto de 2014, en que entra en vigencia el Código Orgánico Integral Penal. Porque de lo contrario habrían tenido que procesar por delincuencia organizada, artículo 370 del COIP actual, que tiene una pena de 7 a 10 años, a diferencia del tipo penal que utilizaron, que tiene una pena de 3 a 6 años. Por otro lado, al señor vicepresidente no lo vinculan como autor siquiera, sino como cómplice. Dicen que a través de su gestión facilitó la asociación para cometer delitos. Y la facilitación es el núcleo de la estructura de la complicidad. Por lo tanto, dicho esto en buen romance, si la pena es de 3 a 6 años y el cómplice podría enfrentar una pena que va de 1/3 a la mitad de la que le correspondería como autor, en el mejor de los casos sería condenado, si es que todos los recursos coinciden y van hacia la condena, a una pena que va de 1 a 2 años, que de acuerdo al artículo 630 del COIP podría ser sujeto de una suspensión condicional. En otras palabras, en síntesis, no pasaría ni 3 minutos preso ni devolvería un centavo, es decir, en caso de ser condenado. Doctor, ¿usted considera que existen los elementos que permitirán consolidar un dictamen acusatorio o cree que más bien este proceso apunta hacia la nulidad por esos errores cometidos durante el proceso? Mire, yo creo que se ha blindado por una serie de flancos. O sea, por un lado se están incurriendo en algunas nulidades, desde mi punto de vista, en lo procesal. Por otro lado, se está utilizando tipos penales de menor cuantía. Acá tenemos evidencia del cometimiento de lavado de activos, de testaferrismo, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de cohecho agravado, y sin embargo, el tipo penal que se utiliza es de la asociación para delinquir o asociación ilícita. Yo quiero invitarlo a usted, doctor, a escuchar lo que dijo Jorge Glass el pasado martes durante una entrevista radial. Y no hay contradicción, porque sí hay correos de Glass. Por supuesto que van a haber correos personales, cuando se iba de viaje que le encargaba un reloj, los videojuegos para los chicos, unas vitaminas. Y algún tema inherente al área de telecomunicaciones, porque antes no se sospechaba de Rivera. Y yo no descarto que haya información sembrada o información manipulada. De hecho, le estoy demostrando que las cuentas de Yahoo, 1.000 millones de cuentas fueron hackeadas, entre ellas la mía, porque recibí una notificación de Yahoo, su cuenta fue hackeada. A estas alturas, lo primero es verificar si los correos son tales, segundo, si no fueron manipulados, tercero, pueden haber manipulado cualquier cosa porque no hay cadena de custodia, eso no es prueba. Una de las cosas que llama la atención es la polivalencia de los criterios jurídicos en el país. Me refiero, doctora, que por ejemplo, en el caso que se sigue contra Polibio Córdoba, la supuesta prueba se obtiene a través de un hackeo. A Fernando Villavicencio, en cambio, se lo acusa por hackear correos de la Presidencia de la República. Y cuando no se había podido demostrar nada, se reactivó el proceso para evitar que sea candidato a la Asamblea. Sin embargo, a Julian Assange, que adquiere fama por el hackeo que da origen a los famosos Wikileaks, se lo protege y se lo mantiene en la embajada ecuatoriana en Londres. Y a los mails que demuestran las estrechas relaciones entre el titular de la Judicatura y el expresidente Correa, se los cuestiona por su origen. Las grabaciones de Odebrecht, en cambio, sí valen. ¿Con qué nos quedamos, doctor? A veces sí está bien, a veces no, a veces se persigue y se enjuicia, en otras no ocurre nada. Vea, Lenin,
Uno de los cambios, de los enormes cambios que hubo entre el derecho penal de la Edad Media y el derecho penal de la modernidad y de la posmodernidad, es el paso del derecho penal de autor al derecho penal de acto. ¿Qué quiere decir esto? Que en la Edad Media se penaba por la persona y en cambio en la modernidad y posmodernidad por la conducta. En este caso lo que vemos que es un retroceso en la Edad Media, porque la misma conducta merece una valoración diferente dependiendo de quién sea el que la ejerce. En el caso de Julian Assange, como usted acaba de señalar, él sí hackea correos electrónicos, y no solo eso, sino mensajes internos entre funcionarios diplomáticos e inclusive temas de seguridad nacional. Y sin embargo se ha considerado que esto hace parte de la libre expresión y de la comunicación que debe protegerse. En el caso de Fernando Villavicencio, él reproduce, no hackea, reproduce en un artículo periodístico publicado en un blog digital, en una página digital, en Plan B, correos electrónicos cursados entre altos cargos del gobierno anterior, en donde además están debatiendo, están discutiendo sobre la contratación de un estudio jurídico, es decir, temas de interés público, de aquellos que están protegidos expresamente de acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, de eso se procesa, y no solo eso, sino que se solicita y se obtiene una prisión preventiva en su contra por un tipo penal que tiene una pena de 1 a 3 años. Es decir, inclusive rompiendo todo principio de proporcionalidad. En el caso de Sedatos, se hackea también y se obtiene y se difunde correos electrónicos, y eso tampoco mereció ningún procesamiento ni nada. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué una conducta es procesable penalmente en un caso y no procesable penalmente en otros casos cuando son afectos al gobierno? La situación de Fernando Villavicencio lo que nos muestra es que en materia de administración de justicia todavía no ha habido los cambios y que nuestra justicia sigue en el mismo estado vergonzante en que se ha manejado durante los últimos años. El miércoles en la mañana presentó usted una denuncia a nombre de Fernando Villavicencio ante la Fiscalía por presunto peculado en la comercialización internacional de petróleo. La demanda es contra 10 exfuncionarios de gobierno, Jorge Glass y Rafael Correa incluidos. 2.200 millones de dólares se señala como perjuicio en la suscripción de contratos con China y Tailandia, así lo señala su denuncia. Pero como dirían en la Comisión de Fiscalización, doctor, en la de la Asamblea Nacional, ¿cuáles son las pruebas? Bueno, hemos adjuntado 136 carpetas con documentación, más de 3.600 fojas de evidencia. Ahí están todas las pruebas de cómo se vendió, cómo se compró, cómo se intermedió, cómo se generó comisiones, cuáles fueron los diferenciales día a día entre el valor de mercado y lo que se vendía a Petrochina y cuánto es, ojo, estamos hablando de 2.200 millones siendo muy conservadores, poniéndole apenas a $2 la diferencia por barril de petróleo. Realmente el perjuicio es muchísimo mayor. Y, doctor, ¿existía el marco legal que le permita al gobierno, al anterior y a escoger a dedo a las empresas Petrochina, Petrotailandia, Unipec y entregarles directamente el petróleo? Mire, esto es una transgresión a todo principio de buena fe en la administración pública. Uno de los factores evidentes de transparencia en la gestión pública es el hacer todo vía licitación, vía concurso, de manera que el mejor oferente pueda ser el que se lleve el contrato, la venta de petróleo, lo que sea. Bueno, pues en este caso se lo hace a dedo, pero además, viendo que existe un diferencial negativo importante, se mantiene ese esquema hasta hace apenas 2 semanas, en que se volvió a la venta spot. Entonces, la venta directa bajo el mecanismo de deuda versus petróleo ha generado miles de millones de pérdida a lo largo de al menos 4 años, desde la emisión del decreto ejecutivo 466 por parte del presidente de la República de ese entonces, Rafael Correa. Sin ese decreto ejecutivo no habría sido posible implementar esta estructura de intermediación corrupta. Pero no es un reconocimiento por parte del gobierno de esas irregularidades el haber cambiado la modalidad de venta del petróleo ecuatoriano para que ya no sea a través de la figura de preventa, de la entrega a dedo, sino con licitaciones que permiten obtener mejores precios según lo difundido por el Ministerio de Hidrocarburos. Sin lugar a dudas. Yo creo que en esto uno de los aciertos
de los varios que debemos reconocerle en estos primeros 120 días de gobierno al presidente Moreno, uno de ellos fue haber desmontado a esta estructura de comercialización petrolera que generaba día a día cuantiosas pérdidas al Estado ecuatoriano. Yo creo que justamente el haber cambiado es el reconocimiento de que lo que se estaba haciendo antes estaba muy mal hecho. Fernando Villavicencio, está flanqueada su vivienda por policías, parecería que tienen la intención, el ánimo de meterlo preso. ¿Qué van a hacer al respecto, doctor? Bueno, nosotros hemos solicitado ya una sustitución de las medidas cautelares, en específico la prisión preventiva. Esperamos que esto sea atendido en esta semana que viene y que prime la racionalidad y el derecho y se sustituya o se deje sin efecto la prisión preventiva que hoy por hoy pesa en contra de Fernando. Yo creo que es impresentable porque además es un caso de delito de prensa. Ojo, estamos hablando de criminalización de un periodista por haber publicado un artículo de prensa. Eso es una contravención directa de toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de información y comunicación. Que se suspenda la prisión preventiva, no que se la cambie por un brazalete electrónico. Nosotros solicitamos que se suspenda, pero por supuesto, lo que pasa es que, a ver, hay que entender que la prisión preventiva no es una forma de pena anticipada, ni mucho menos. La prisión preventiva tiene por objeto vincular y asegurarse la cercanía, el nexo del procesado al juicio. En este caso, el procesado está solicitando presentarse. Así que no tiene ningún sentido ponerle un grillete electrónico que en ese caso constituiría más una forma de estigma social que un mecanismo de seguridad. Ramiro García, presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, gracias por habernos acompañado esta mañana. Muchas gracias a usted.